15 de octubre de 1914. Bogotá. Un día como cualquier otro en la Plaza de Bolívar. Rafael Uribe Uribe, uno de los hombres más influyentes de Colombia, camina tranquilo hacia el Capitolio Nacional. Es un político, un militar y un visionario que ha dedicado su vida a cambiar el país. Pero en pocos minutos, su destino quedará sellado para siempre. Dos hombres se le acercan por la espalda. Sin previo aviso, levantan hachas y descargan un ataque brutal. En segundos, la vida de Uribe Uribe se apaga. Este crimen no solo conmocionó a Colombia, sino que dejó una pregunta abierta hasta hoy. ¿Fue un ataque de locura o un asesinato político? Para entender por qué su asesinato fue tan impactante, primero debemos conocer quién era Rafael Uribe Uribe. Nacido en 1859, desde joven destacó por su inteligencia y liderazgo. Se convirtió en una de las figuras más importantes del Partido Liberal Colombiano y en un feroz opositor del Partido Conservador. Uribe Uribe no era solo un político, también era un militar experimentado. Fue protagonista de la Guerra de los Mil Días, un conflicto que devastó Colombia entre 1899 y 1902. Pero lo que lo hacía diferente eran sus ideas. Creía en la modernización del país, en los derechos de los trabajadores y en la educación gratuita. Incluso promovió ideas que, años después, inspirarían la creación del sindicalismo en Colombia. Sin embargo, estas mismas ideas lo convirtieron en un enemigo peligroso para muchos sectores del poder. 15 de octubre de 1914. Son las 11 de la mañana. Rafael Uribe Uribe camina por la Plaza de Bolívar. Bogotá está en calma. Pero entonces, dos hombres se acercan. Son Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, dos albañiles que han estado merodeando la zona. En un instante, sacan hachas y lo atacan con brutalidad. La primera herida le golpea la cabeza. La segunda, la espalda. Uribe Uribe cae al suelo, desangrándose. Los atacantes intentan huir, pero son capturados casi de inmediato. La gente está en shock. ¿Cómo es posible que un hombre tan importante haya sido asesinado así, a plena luz del día? Uribe Uribe es llevado a una casa cercana, donde un médico intenta salvarlo. Pero las heridas son demasiado graves. Horas después, muere. Tras el asesinato de Rafael Uribe Uribe, la versión oficial fue clara: dos albañiles lo atacaron porque lo consideraban un traidor del liberalismo. Fin de la historia, ¿o no? Desde el primer momento, la explicación dejó muchas dudas. ¿Por qué atacarlo a plena luz del día, en un lugar tan concurrido? ¿Alguien los manipuló? Con el tiempo, surgieron varias teorías. Algunas parecen sacadas de una novela de espías, pero otras tienen fundamentos sólidos. Veamos las tres más importantes. Una de las hipótesis más extendidas es que el asesinato fue ordenado por figuras del gobierno conservador. Uribe Uribe no era solo un líder del Partido Liberal. Era un hombre con ideas revolucionarias que promovía reformas sociales y laborales que podían cambiar el rumbo del país. Para algunos sectores del poder, era una amenaza. Y en una época donde los conflictos entre liberales y conservadores eran feroces, su muerte pudo haber sido una estrategia para eliminarlo del juego político. Pero aquí viene el problema: nunca se encontraron pruebas directas que vincularan al gobierno con el crimen. Si hubo una conspiración, fue ejecutada a la perfección, sin dejar rastro. Otra teoría sugiere que los dos asesinos, Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, fueron manipulados por alguien más. Eran albañiles con poco conocimiento político, pero en sus declaraciones usaron frases extrañamente elaboradas, como si alguien les hubiera dado instrucciones de qué decir. Incluso hay documentos que indican que en los días previos alguien los convenció de que Uribe Uribe era un enemigo del pueblo. ¿Quién les llenó la cabeza con esas ideas? Esta teoría se vuelve aún más extraña cuando vemos lo que pasó con ellos después. Ambos fueron condenados, pero su historia prácticamente desapareció. Fueron solo peones en un juego mucho más grande. La tercera teoría es quizás la más sorprendente: ¿y si su propio partido tuvo algo que ver? Uribe Uribe tenía muchos seguidores, pero también tenía enemigos dentro del Partido Liberal. Sus ideas de reconciliación con los conservadores no eran bien vistas por los liberales más radicales. Algunos historiadores creen que había facciones dentro del liberalismo que querían deshacerse de él, y simplemente aprovecharon a dos fanáticos para ejecutar el crimen.
¿Pudo ser un caso de traición dentro de su propio movimiento? Aunque no hay pruebas concretas, es una posibilidad que nunca ha sido descartada. Más de 100 años después, el asesinato de Rafael Uribe Uribe sigue siendo un misterio. ¿Fue un simple ataque de locura? ¿Un plan maestro del gobierno? ¿O un ajuste de cuentas dentro de su propio partido? Lo cierto es que su muerte cambió la historia de Colombia, y dejó preguntas que tal vez nunca serán respondidas.